presidente de la República hizo señalamientos y menciones muy precisas en torno al empleo. Se llamó a sí mismo el presidente del empleo, la administración del empleo, y señaló una cifra de más de 2 millones, cerca de 400,000 empleos generados durante este año. Ahí tiene usted la cifra. Bueno, es la curva de seguimiento en el tiempo del 2012 a la fecha, y la fuente de esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerde usted que el IMSS tiene que registrar, porque las empresas y los empleos se dan de alta obligatoriamente en el IMSS cuando tienen la cobertura médica del instituto, y bueno, pues la cifra, Enrique, es pues muy favorable, ¿no? Sí, es la máxima histórica. Para un mes de junio, que fueron 86,000. Para un primer semestre, que es lo que vemos en el gráfico, que fueron 517,000. Y para los primeros 4 años y medio de una administración, que fueron los 2,839,000 que referías. Hay un doble componente aquí. Sí se está creando empleo. Ahí está. Estos empleos tienen nombre y apellido, porque están registrados en el IMSS. Pero al mismo tiempo hemos tenido un proceso de formalización. ¿Esto qué quiere decir? Que empleos que ya existían y estaban en la informalidad fueron dados de alta en el IMSS. Fueron dados de alta en el Seguro Social por 2 razones. Uno, porque la reforma laboral que se institucionalizó desde finales del sexenio de Calderón, el último día se publicó el decreto, se aprobó en la legislatura, todavía el sexenio de Calderón, creó figuras de contratación que a lo largo de los años se han estado ocupando, y esto ha generado más interés de las empresas de tener sus trabajadores formales. Y lo segundo es que el Seguro Social es muy bueno para hacer fiscalización, y lo ha sido cada vez mejor, ahora con sistemas electrónicos, cruce con el SAT, etcétera. Entonces, muchas empresas, simplemente por temor, no tenían dados de alta a sus trabajadores y los están dando de alta. Son increíbles estos datos, récords históricos, a pesar del entorno. Increíbles de fantásticos, quieres decir. Muy buenos, sí, son realmente sorprendentes. Sobre todo si analizamos el entorno sobre el cual se mueve el empleo o digamos, las empresas. Por ejemplo, pues no tenemos incentivos a la inversión, ¿no? El empresario mexicano no cuenta, como si lo tuvo en el pasado, con un incentivo para que se invierte en nueva maquinaria, por ejemplo, pues pueda deducir esa maquinaria en forma inmediata, ¿no? No se cuenta con los incentivos fiscales. El patrón solo puede deducir máximo el 53% de las prestaciones sociales de ley, ¿no? Entonces, pues realmente hay un esquema fiscal que va contrario a la creación del empleo. Y a pesar de este entorno negativo, podríamos decir también hemos tenido alza en la tasa de interés, entonces ha subido el crédito. Pues de todos seguimos viendo, por un lado, esa creación de puestos de trabajo tan importante en la economía formal, y por otra parte también seguimos viendo un flujo de remesas que también está en récords históricos este año, sí, así es. Lo cual favorece al mercado interno, al consumo, ¿no? Buenas noticias para México siempre serán agradables, y en la medida que tú escuches que hay más empleos formales, hay que decir que, sin prejuicio de colores y sabores, hay que remarcarlo con su justa dimensión. Es tan alto el nivel de empleo informal que existen en varios espacios de la economía mexicana, que en la medida en que el sistema va logrando, primero, meterlos al registro, es un avance. Y una vez dentro del registro, meterlos a que efectivamente coticen y paguen las contribuciones al impuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la proporción real del salario que reciben, tiene doble mérito. Este número lo único que nos dice es que ya los registraron, sean nuevos, legítimamente nuevos trabajadores, o solo formalizados, normalizados o formalizados, como lo planteaba Enrique en su comentario. Cualquiera de las dos cosas me parece correctas. Yo sigo diciendo que, de todas maneras, quien tiene empleados en este país es un premio o al orden o al mérito, o por lo menos al entusiasmo empedernido, porque
tener un empleo formal implica no nada más registrarlo en el Seguro Social y pagar las contribuciones, previas declaraciones, sino pagar un impuesto sobre nómina en la entidad donde lo tiene registrado, pagar el Infonavit, pagar el SAR, hacer las retenciones de impuestos sobre la renta o compensaciones que establezca la ley, y además eso enterarlo al SAT. Entonces, tener una nómina al día no es precisamente, y lo digo con conocimiento de causa, enchilame otra gorda, ¿eh? No es fácil, ¿verdad? Sí, finalmente el empleo formal, la diferencia del informal, que hay que recordar todavía es más de 50%. Sí, de la economía. El informal tenemos alrededor de 50 millones ocupados en la población económicamente activa y 20 millones, para ponerlo en cifras redondas, son formales del IMSS. Hay como 2 o 3 millones de formales del ISSSTE y de otros institutos. Estamos hablando efectivamente de 40 y tantos % de empleo formal respecto al total. El empleo formal permite, por ejemplo, el crédito, que no se le puede dar a un informal, y todo eso ha contribuido al crecimiento del mercado interno. Así es que, noticia positiva. Buenas noticias, ¿tú algo más? También sale una noticia negativa en cuanto a las cifras de las ventas del ANTAD. Sí. Al pasado mes de junio, tiene un crecimiento a tiendas comparables, o sea, el número de tiendas contra el año pasado, se hace así la cifra para poderla comparar. Es menor el crecimiento, es 5 y fracción, contra el 6.31 de inflación, por lo tanto trae una tasa negativa que hace mucho tiempo que no la veíamos. Bien, mensajes, regresamos rápidamente.